Mi nombre es Roberto Arduino y soy profesor de medicina en la Universidad de Texas en Houston y me acompaña, te presentás como en los Oscars. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Arnaldo Casiró, soy jefe de infectología del Hospital Álvarez. Bien, entonces en la dinámica tenemos dos puntos controvertidos que son si tenemos que tratar a los pacientes denominados controladores de lead. Y el segundo punto es profilaxis preexposición. Entonces me voy a dedicar en coordinar la primera parte. Tenemos dos expositores, uno de ellos va a estar a favor del tema, otro en contra. Cada uno tiene nada más que 10 minutos y después 20 minutos donde podemos discutir. Y por favor sería muy interesante que en ese momento aporten y nos hagan preguntas o dudas que tengan. Los quienes me acompañan en las controversias en relación al tratamiento de los elite controllers son la doctora María Cecilia Nicodemi, ella es médica infectóloga de Helios Salud y del SEI, y el doctor Carlos Bertrán, que es médico internista, infectólogo, profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, jefe del Departamento de Infectología, Hospital Barros Luco, presidente de la Corporación de SIDA Chile y coordinador del Taller Latinoamericano de VIH y presidente del Comité de VIH-SIDA de la Asociación Panamericana de Infectología. Entonces, creo que vamos a empezar con María Cecilia con los primeros 10 minutos. Y los tengo bien controlados, Buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, en estos 10 minutos voy a tratar de convencerlos de por qué tenemos que tratar a nuestros pacientes controladores elite. ¿Cómo va esto? Descontame. Ahí estamos. Para ponernos a todos en tema, los pacientes controladores elite son aquellos pacientes que controlan de infección, que tienen cargas virales indetectables sin tratamiento antirretroviral. Existen más de 10 definiciones en la literatura y esto tiene que ver con cómo han evolucionado los valores de carga viral en el último tiempo, pero la mayoría de los autores en el último tiempo se han puesto de acuerdo en que se define como controladores de elite aquellos pacientes que tienen durante por lo menos un año 3 cargas virales con menos de 20 copias en ausencia de tratamiento antirretroviral. Son pacientes que representan menos del 1% de la población infectada y que no tienen ninguna característica epidemiológica en particular, ni en cuanto a raza, ni en cuanto a edad y sexo, ni tampoco en qué forma se han contagiado el VIH. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, el control de la infección aparece en los primeros estadios de la enfermedad, teniendo set point de carga viral mucho más bajo que los pacientes no controladores, y lo mismo con los CD4, la pendiente de caída es mucho más bajo y los recuentos se mantienen en un nivel más alto y estables por varios años. ¿Cuál es el mecanismo por el cual controlan la infección? Bueno, todavía no lo tenemos del todo claro. Lo que sí sabemos es que principalmente es la actividad inmunológica efectiva frente a un virus con capacidad replicativa, pero que la actividad inmunológica del paciente es lo que predomina para mantener el control de la infección. Hay factores genéticos, HLA-B57, B27, que actúan como protectores y que tienen más prevalencia en este grupo de pacientes. Hay una respuesta inmunológica muy potente, principalmente a partir de linfocitos B, con una activación policlonal, liberación de perfolinas, interleuquinas, que controlan tanto en el inicio de la infección como también mantienen niveles de viremia baja y mantienen también niveles bajos de reservorio. Sin embargo, todo esto que lo beneficia en cuanto al control de la infección genera una actividad inflamatoria muy alterada, y esta actividad inflamatoria consta con liberación de marcadores de inflamación en sangre periférica, alta tasa de translocación microbiana, disfunción endotelial, liberación de la cascada de coagulación y fibrosis. Esto generando un impacto en la morbimortalidad de los pacientes. Si vamos a revisar qué dicen las guías del DHHS en cuanto al qué hacer con los pacientes controlados de élite en cuanto a tratamiento, casi todas las guías dicen, bueno, el tratamiento es controversial. Todos los vamos a tratar cuando hay evolución de la infección, es decir, cuando haya pérdida de CD4. Sin embargo, empiezan a aparecer los conceptos de que, bueno,
puede haber alguna actividad del tratamiento antirretroviral en cuanto a la activación inmunológica que decrezca a los pacientes controladores de lead que está tan alterada, y esto les podría generar un beneficio potencial. Sin embargo, no está tan claro. Si revisamos las guías de la IAS, dicen más o menos lo mismo. Los pacientes pueden beneficiarse en cuanto a disminución de la actividad inflamatoria, disminución de la enfermedad cardiovascular y disminución de la hospitalización. El grupo español dice, tenemos que tratar a todos los pacientes, pero los controladores de lead no tenemos demasiada evidencia como para hacer una recomendación formal. Y las guías de SADI dicen, bueno, la indicación sigue siendo controvertida, pero tenemos evidencia a favor de que tenemos que iniciar por la activación, por el daño endotelial y por el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y mayor riesgo de hospitalización. Por eso, esta tarde quería compartir con ustedes un poco de la evidencia en por qué sí tenemos que tratar a estos pacientes en cuanto a estos 3 puntos principalmente. Marcadores de inflamación y enfermedad cardiovascular, qué pasa con la evolución clínica de los pacientes y cuál es la respuesta al tratamiento antirretroviral. Con respecto al primer punto, enfermedad cardiovascular e inflamación, voy a compartir con ustedes 2 trabajos. Primer trabajo realizado en el año 2009 en San Francisco. Se hace estudio de índice miointimal carotidio a través de Doppler carotidio y medición de proteína C reactiva. 33 pacientes controladores ELIT, 494 pacientes que actúan como control. De estos, 93 pacientes son VIH negativos. Como resultado, mayor engrosamiento miointimal y mayor PCR en pacientes controladores ELIT que en VIH negativos. El segundo trabajo que quiero compartir con ustedes en el año 2012, este es un trabajo realizado en Boston. 10 pacientes controladores ELIT, 162 pacientes, de estos había pacientes con cargas virales indetectables y pacientes HIV negativos. Lo que se estudia en estos pacientes es el daño la enfermedad cardiovascular medida por angiotomografía y marcadores de inflamación. Como resultados, mayor arteriosclerosis en pacientes controladores ELIT que en HIV negativos y mayor tendencia, pero sin ser significativa, que en pacientes controlados con carga viral suprimida. Los marcadores de inflamación fueron mayores en los pacientes controladores que en los pacientes HIV negativos y unos marcadores específicos, principalmente actividad monocito macrofágica, fueron estadísticamente mayores en pacientes controladores de ELIT que en pacientes con carga viral suprimida. Es decir que, ajustados por score de Framingham y por factores de riesgo cardiovascular, los 2 estudios, y a pesar del control inmunológico y sin el tratamiento antirretroviral, actuando como factor confundidor, los controladores tienen una alta prevalencia de enfermedad arteriosclerótica. Primer punto. Segundo punto. ¿Me está yendo para atrás? Perdón, Evolución clínica de los pacientes controladores de ELIT. Año 2009, primer trabajo, 25 pacientes y en 25 pacientes controladores, y en este estudio lo que se determina es SIDA, muerte y hospitalización. La hospitalización fue similar en pacientes controladores de ELIT que en pacientes no controladores y obviamente fue más frecuente la enfermedad de SIDA. Segundo trabajo, 2013 España, este es un trabajo muy interesante, 64 pacientes controladores de ELIT, 574 pacientes como control, todos los pacientes tenían más de 500 CD4, o sea que eran todos pacientes inmunológicamente más estables. Y estudiaron muerte y hospitalización principalmente por enfermedades no asociadas a SIDA. Les dio similar tasa de hospitalización en ambos grupos de pacientes, pero 2 resultados interesantes en este trabajo. Primero, todos los pacientes, cuando tenían nadir de CD4, los factores que fueron asociados a mayor hospitalización fueron nadir de CD4 más bajo, edad avanzada y carga viral elevada en los 2 grupos de pacientes, controladores y no controladores. Y aquellos pacientes que iniciaban tratamiento antirretroviral tenían una disminución de 4 veces la tasa de hospitalización. El último trabajo que quiero compartir con ustedes, y es el trabajo más interesante porque es el que mayor número de pacientes controladores tiene, 149 pacientes controladores ELIT frente a 23.461 pacientes. Esto es un trabajo muy interesante que se hizo durante 6 años.
Como pueden ver acá, trabajo a 6 años. Pacientes controladores ELIT, pacientes con carga viral suprimida, y ellos separaron. Pacientes con cargas virales bajas, menos de 1000 copias, pacientes con cargas virales altas, más de 1000 copias, y midieron las tasas de hospitalización. Durante todo el tiempo del seguimiento del trabajo, los pacientes controladores de ELIT tuvieron mayor tasa de hospitalización, ¿sí? Pero hubo varios datos interesantes en este trabajo. Primero, la principal causa de hospitalización en todos los pacientes, en la mayoría de los pacientes, fue de enfermedades no asociadas a SIDA, enfermedades infecciosas no asociadas a SIDA. Esto representó el 24% de las internaciones en todos los pacientes. Sin embargo, en el grupo controlador de ELIT, esto representa menos del 3%, y la principal causa de internación en estos pacientes fue enfermedad cardiovascular. Es decir, que el 31% de los pacientes controladores de ELIT se internaron por causa cardiovascular, seguida por enfermedad psiquiátrica. El último punto que quería compartir con ustedes es la respuesta al tratamiento antirretroviral. Y esto es poquita la evidencia que tenemos en cuanto a la respuesta al tratamiento antiviral. Cuando los pacientes inician tratamiento, los pacientes que iniciaron precozmente, en general cuando tenían algo de pérdida de CD4, que era la indicación de inicio de tratamiento en ese momento, había recuperación de CD4, pero la tasa de recuperación de CD4 era menor que los pacientes no controladores, tenían menor recuperación inmunológica. También, cuando uno inicia tratamiento, tienen disminución de la activación inmune, disminución de las cargas virales residuales, recuperación de la relación CD4-CD8 y disminución de la concentración de los reservorios. Este es el último trabajo que quiero compartir con ustedes, y es la medición de reservorios en 4 pacientes HIV positivos controlados de NIT que inician tratamiento, empiezan con tenofovir FTC, raltegravir, seguimiento 9 meses de tratamiento e interrupción de tratamiento. Le miden viremias, le miden la presencia de marcadores de inflamación en sangre y en colon, y también le miden las concentraciones de virus dentro de los reservorios como un marcador de reservorio. Las concentraciones de virus con capacidad replicativa dentro de los glóbulos blancos. Eso es un marcador de reservorio. En este estudio tienen disminución de marcadores de inflamación en sangre, disminución de marcadores de inflamación en colon, como podemos ver en el gráfico de la derecha, disminución de la concentración de reservorio, que desaparece luego de la suspensión del tratamiento antiviral. Es por eso que yo creo que hay que tratar los pacientes, porque a pesar del control de la infección, existe replicación viral, porque hay activación del sistema inmunológico con mayor daño inflamatorio, mayor enfermedad cardiovascular, mayor internación por enfermedad cardiovascular, y porque hay evidencia de respuesta virológica e inmunológica con el tratamiento. Muchas gracias. Carlos, después de todo esto, ¿cómo podés refutar a Cecilia? ¿Qué le vas a decir ahora? A ver si en 10 minutos nos podés decir por qué no. Ahí está, yo te controlo. Bueno, más que una presentación voy a resignar y darle el triunfo a Cecilia de entrada. O sea, no puedo competir con Cecilia, ustedes estarán de acuerdo conmigo. Me siento casi como Chile ante Brasil el martes, que no nos goleen nomás. Quiero agradecer al doctor Estambulián, a Isabel, a Marcelo y a Roberto y a Arnaldo por darme esta oportunidad de participar. La verdad es que compartimos con la doctora Nicodemi todos los trabajos que revisamos, y la idea es dar 2 visiones distintas de los mismos trabajos. Ustedes van a ver que hay cosas que se repiten. Tengo que darles disculpas porque hice la lecera de traducir los slides que tenía en español, los traduje al inglés, así que van a salir en inglés. Pero bueno, mis conflictos de intereses no son atingentes a esto. Les quiero partir mostrando el primer trabajo, por lo menos el primero que yo encontré en que acuñó el concepto de controladores de ELIT, que fue el año 2005. Antes de eso hablábamos de los no progresores de largo plazo, y dentro de ese contexto había un subgrupo que no solo no progresaba muy lento, porque efectivamente sí puede haber progresión, sino que además tenían niveles de carga viral muy bajos o indetectables. Este gráfico lo mostró la doctora, de hecho me lo facilitó ella. Solo quiero destacar que los Elite Controllers son un subgrupo dentro de estos pacientes que logran controlar la replicación viral.
Elite Controller se refiere a los que tienen cargas virales por debajo del límite de detección que nosotros usamos. No quiere decir que no tengan carga viral, pero es una carga viral que es menor de 20 o de 50, también es un concepto. Pero hay otro subgrupo que son los controladores virémicos, que también son no progresores y que sí tienen cargas virales, pero en rangos muy bajos, entre 50 y 1000 copias. Depende de qué concepto uno esté usando, la prevalencia es de 0,5% o puede llegar hasta cerca del 1%. Y también, dependiendo de cuál es el set point en el fondo, es la velocidad con que van a progresar a la deficiencia inmunológica. Por lo tanto, es claro que es mejor ser un controlador que ser un progresor, o un progresor rápido, lo que es todavía peor, ¿no es cierto? Y dentro de los controladores es mejor ser un controlador de élite que un controlador virémico, porque en ese caso la progresión va a ser aún más lenta. Y algunas definiciones importantes es que los controladores de élite tienen un virus absolutamente competente en términos replicativos y es el sistema inmunológico el que frena esa replicación, al punto de que no logren cargas virales detectables, aunque tienen blips, igual que los pacientes en terapia, y eventualmente pueden perder el control y empezar a hacerse virémicos, pero es un virus que es totalmente competente y es la respuesta inmune la que da esta supresión mantenida. Entonces, voy a partir reconociéndole a la doctora todo lo que dijo. Los controladores tienen más translocación microbiana y activación del sistema inmunológico comparado con los VIH negativos. Los controladores tienen indicadores de aterosclerosis más acelerada que una persona negativa y pueden progresar, especialmente si son controladores virémicos, más que Elite Controller, a un deterioro inmunológico en el tiempo. Por lo tanto, no hay ninguna duda que es mejor no tener VIH que tener VIH. O sea, aunque seas un controlador de Elite, vas a tener todas estas consecuencias, producto de que tengas VIH, aunque el VIH está controlado. Pero claramente, si tienes VIH, es mejor ser controlador de Elite que ser un no progresor. A pesar de reconocer todo esto, el grado de activación inmunológica no es igual en todos los controladores de élite y hay pacientes que tienen muy bajo grado de activación inmunológica y sobre todo este es el punto que quiero hacer, que los beneficios de la terapia en reducir, en revertir esta activación inmunológica, la evidencia es bastante débil. Y por otra parte, el otro gran objetivo de la terapia antirretroviral en estos tiempos, que es prevenir la transmisión del VIH a los VIH negativos, en los pacientes que son controladores de élite, la verdad es que no hay evidencia de que estando por menos de 1000 copias puedan transmitir el VIH y por lo tanto la terapia en estos pacientes es un hecho que permanece como controversial. Entonces partamos reconociendo todo lo que dijo la doctora. Aquí tienen los pacientes VIH negativo, esto es el lipopolisacárido, que es uno de los factores de activación inmunológica. Aquí tienen controladores de élite, VIH positivo, sin terapia y con carga viral menos de 75. Y acá tienen pacientes que están con carga viral detectable. Y obviamente que tener VIH es peor que no tener VIH, pero entre tener un controlador de élite y un paciente que esté con cargas virales detectables, ustedes ven que hay gran heterogeneidad, pero no hay diferencias significativas en el grado del lipopolisacárido circulante. Acá lo mismo, entre un controlador de élite y un paciente, una persona VIH negativo, los niveles de interleuquina 6, de dímero, de PCR son más altos en el Elite Controller que en el VIH negativo, ahí tienen las diferencias, pero si ustedes comparan con pacientes que están en tratamiento, las diferencias no son tan significativas. Esto es lo mismo para una serie de otros marcadores, factor tisular soluble, ustedes ven VIH negativo contra personas VIH positivas, los VIH negativos tienen menos activación, pero las diferencias entre los Elite Controller y los pacientes que están suprimidos con terapia no son tan significativas y lo mismo pasa con el grado de activación inmune, un VIH negativo, un VIH sin terapia, según vean el CD4, según vean el CD8,
Y claramente ahí hay una diferencia muy importante, pero entre el elite controller y el paciente que está suprimido con terapia, las diferencias claramente no son tan significativas. Este es el estudio de riesgo cardiovascular y demuestra lo mismo entre un elite controller y un VIH negativo, y entre un elite controller y un paciente con infección crónica por VIH, en que las diferencias se acortan. Aquí sí parece haber diferencias en términos de una persona VIH negativa y un elite controller. Por cierto, la presencia de placas coronarias, 42% versus 78%, pero un paciente que está con infección crónica y terapia tiene un rango intermedio. Por lo tanto, la presencia de placas es menor en los negativos, mayor en los que están tratados y aún mayor en los elite controllers sin tratamiento, y lo mismo los grados de estenosis, ustedes ven que aumentan. Y acá un estudio más fino que mide el grosor de la íntima y se ve VIH negativo, personas VIH sin terapia, personas con terapia e indetectable, y acá tienen las personas sin terapia, los elite controllers, ¿no es cierto? Y vean que hay diferencias con los VIH negativos, pero no grandes diferencias entre los otros subgrupos de pacientes VIH. Vean las diferencias, en algunos casos adquieren significación estadística, pero sobre todo vean la tremenda heterogeneidad. Por lo tanto, cuando hablamos de elite controller, también tenemos que hablar de un enfoque individualizado de cada paciente. Este lo mostró la doctora, es cierto, se hospitalizan más, pero veamos de qué se hospitalizan. Aquí los elite controllers se hospitalizaron 2 veces más que un paciente que estaba en su control, y en forma ajustada eso se mantiene. Pero si vamos a las causas de hospitalización, y de verdad esto no entiendo la razón, los elite controllers se hospitalizan 4 veces más por razones psiquiátricas que un paciente que está con terapia supresora, y también por causas cardiovasculares, pero no por condiciones no asociadas al VIH en general, en que incluso el riesgo es menor. El estudio START, que es, no sé si Roberto y Arnaldo estarán de acuerdo conmigo, pero ahora es como el Corán para nosotros, ¿no es cierto? Entre el estudio START caemos de rodillas, y fíjense que lamentablemente en el estudio START el número de pacientes que tenía cargas virales bajas, este es el promedio de las cargas virales, de 3.000 a 43.000, de 2.900 a 42.000, o sea, había muy pocos pacientes con cargas virales bajas. Y en el START, si hacen el análisis del inicio inmediato respecto del inicio diferido en pacientes con menos de 5.000 copias, el beneficio no alcanza la significación estadística, a diferencia de los que tenían cargas virales más altas. La conclusión del estudio START, ¿no es cierto?, es que si bien hay que partirle terapia a todo el mundo, hay personas, aquí está cuántos necesitan tratar en general para evitar un endpoint, 128 personas para evitar un endpoint. Pero en los mayores se necesita tratar a menos personas para evitar un endpoint, lo mismo los que tienen cargas virales altas, lo mismo los que tienen un grado importante de activación inmunológica. Y un enfoque como este también debe aplicarse a los elite controllers en forma individualizada, y si tenemos un elite controller con alta activación inmunológica, por cierto, un elite controller que tenga riesgo cardiovascular o que sea más añoso, uno tiene que hacer consideraciones de tratamiento, no estoy diciendo necesariamente de inicio de terapia antirretroviral. Aquí tienen los estudios, ya para terminar, de qué pasa cuando le damos tratamiento a los elite controllers. Hasta aquí el punto está hecho respecto de que tienen más aterosclerosis, tienen, dentro de una heterogeneidad muy importante, más activación inmunológica, pero ¿qué pasa si los tratamos? Porque una cosa es que tengan esto y otra es que lo logremos realmente controlar con terapia. Y pasa cuando se trata un elite controller que les baja la carga viral, aún con métodos ultrasensibles. Podemos estar con una carga indetectable y logramos bajarla aún más. Lo mismo, logramos bajar la carga de DNA proviral circulante y en tejido rectal. Por lo tanto, la terapia sí tiene un impacto virológico en los elite controllers. Pero vean qué pasa con la PCR, vean qué pasa con el recuento de CD4 y vean qué pasa con la activación inmunológica. Ninguna de estas líneas tiene significación estadística. Por lo tanto, logramos un efecto virológico, pero es sabido
que los elite controllers que deterioran su recuento de CD4 cuando se les da terapia, no lo suben como lo sube una persona que tiene cargas virales altas. A más alta carga viral podemos esperar una recuperación mayor de los CD4. Y si vamos al subgrupo de los verdaderos elite controllers, los que tienen carga viral espontánea, menos, en este caso, de 40 copias, vemos lo mismo, bajan todavía más dentro de este rango de viremia de bajísimo nivel, digamos, por debajo de los límites de detección, bajan incluso anticuerpos, niveles de anticuerpos, anti-VIH, pero la activación inmunológica no tiene cambios significativos. Por lo tanto, como muy bien mencionaba la doctora, existe un importante grado de incerteza respecto de qué pasa, qué efecto tiene la terapia antirretroviral en los elite controllers. Suena bastante razonable que no esperemos que bajen mucho los CD4 en un elite controller para empezar el tratamiento, porque va a ser más difícil recuperarlos posteriormente. Pero estamos lejos de poder afirmar que todo controlador de élite se va a beneficiar de la terapia antirretroviral en términos precisamente de los objetivos que buscamos, que es reducir la activación inmunológica, reducir la progresión de la enfermedad cardiovascular. Y en ese sentido, lo que no tengo ninguna duda es que otras estrategias de reducción del riesgo cardiovascular, como podría ser el uso de estatinas o de algunas otras intervenciones terapéuticas, podría ser incluso más beneficioso en este sentido. Este es el grupo latinoamericano y con esto les quiero agradecer por la atención. Excelentes las dos exposiciones y yo tengo una pregunta para los dos antes de empezar. Algo que mencionaste es muy interesante, que el grupo de DICS, junto con Jatano y Priscila Su, mostraron ciertos, efecto cardiovascular evidente y el efecto con la caída en la carga viral, aún con los reservorios, pero ningún efecto en la activación inmune. Y mostraste, Cecilia también mostró los estudios de Florencia Pereira, donde Florencia demostró claramente el nivel de mayor inmunoactivación, particularmente los CD4 intermedios, que son los monocitos intermedios, disculpe, que son los CD4 14 negativos, CD16 o DIM y CD16 positivos, que son los malos realmente la película con el soluble 163, que están aumentados. Pero algo que vos me dijiste es que realmente ninguna terapia logró tener un efecto en la activación inmune. Es decir, que si bien logramos caer en la carga viral, no tuvo efecto. Me pregunto a los dos, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Esperar a la inmunoactivación o ustedes piensan que sería ético o razonable hacer un estudio clínico para buscar algún efecto a largo plazo de una terapia inicial? Yo creo que todavía tenemos algunos problemas de definiciones, porque hablamos de esto de los niveles de carga viral para puntualizar si es o no un controlador de élite o es un controlador virémico. Sabemos que puede haber blips porque el virus está replicando, es un virus competente, pero en términos del plazo en el tiempo para hablar de un controlador de élite no está definido. Cecilia mencionó 1 año, pero hay estudios que hablan de 10 años. Entonces, si tenemos una persona recién diagnosticada, o hace 1 año diagnosticada para que entre en la clasificación, que está con carga viral indetectable, que no tiene activación inmune importante y tiene CD4 estable, la verdad es que no podemos esperar ningún beneficio del inicio de terapia retroviral. Y ahí viene el otro punto, que no lo quise mencionar en la presentación. Está bien, por último digamos ya, pero algún beneficio van a tener porque vamos a bajar aún más la replicación y como esa replicación residual es la responsable de la inmunoactivación, en algún minuto vamos a lograr bajar la activación. Pero bueno, ¿con qué terapia? Porque si me dice, yo le voy a partir terapia a un controlador de élite y le voy a dar sidobudina o le voy a dar efavirenz o le voy a dar un inhibidor de proteasa con un mal perfil cardiovascular, no creo realmente que le esté haciendo un favor. Con respecto al desarrollo de estudios clínicos,
va a ser difícil por la cantidad, digamos, la baja cantidad de pacientes que podamos como involucrar en ese estudio. Va a ser difícil a largo plazo tener un estudio que nos dé resultados significativos porque va a ser bajo el número de pacientes y en realidad el tiempo que necesitamos para obtener estos resultados va a ser amplio. Así que creo que a partir de estos datos vamos a tener que ir tomando las decisiones en el consultorio. Nosotros hicimos el estudio que va a venir del AZG, en donde utilizamos Complera. Pero yo creo, dejábamos a los pacientes por 6 meses, digamos, para determinar que realmente una Elite Controller y empezaron en Complera. Vamos a esperar los resultados, no los tenemos. Pero mi temor es que va a pasar lo que ustedes me dijeron, que los pacientes van a tener una caída, una reducción probablemente del ADN proviral, quizás algo o muy poco, seguro que lo van a tener, una caída, como cuando empiezan, van a bajar el SCA, el Single Copy Assay, el de una copia, va a bajar un poco más, pero el grado de activación inmunológica, cuando vamos a ver particularmente estos monocitos malos, y le hacíamos también, le medíamos, por supuesto, pues en el grupo está Priscila Su y Jatano y quieren hacer eso, así que lo hicimos. Con los estudios de carótida, etcétera, y elasticidad, pero no creo que eso vaya a tener un impacto, como vos decías, importante hasta que descubramos realmente cómo manejar la inmunoactivación e inflamación. ¿Alguna pregunta del público? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una paciente así, la verdad que a mí hace años que me genera dudas. Perdona, te van a acercar el micrófono, pues. Sí, ¿qué tal? Yo tengo una paciente así, les decía, y hace años que me genera dudas sobre qué hacer, porque la diagnosticamos en el año 2005, tenía 32 años, y nunca, o sea, puede haber hecho blips, pero las veces que le hicimos carga viral, ni aún en el momento del diagnóstico tuvo carga viral detectable. Siempre tuvo valores menos de 50, menos de 40, menos de 20, según el lugar donde se hiciera la carga. En ese año todavía nosotros diagnosticábamos con Western Blot. El Western le dio positivo. Se la mandé con una derivación al doctor Kahn, al Hospital Fernández, porque en el laboratorio le decían que no tenía HIV, le habían repetido muestras, y la verdad que hace 12 años, nunca tuvo nada. Cada vez que le hice la carga, ahora ya se la hago cada 6 u 8 meses, pero antes se la hacía cada 3, 4, 5 meses, digo, en algún momento la voy a tener que poner en tratamiento. Carga viral nunca mayor del límite, y CD4 entre 1200 y 1400 desde el primer día. Carlos y Cecilia. Yo creo que no todos los pacientes son iguales y que creo que tenemos que jerarquizar en estos pacientes que además nosotros les decíamos hace un tiempo, bueno, qué suerte, no tenés que tratar, bueno, tenés HIV pero no tenemos que tratarte. Creo que tenemos que valorar otras cuestiones, Claro. La edad, la enfermedad cardiovascular, la presencia de comorbilidades, si fuma o no fuma, si es sedentado o no sedentario, creo que esos factores también son importantes para tomar la decisión en el consultorio. Gracias. Sí, la reflexión respecto a lo que plantea la doctora, claro, es difícil, digamos, hablar del partido con el diario El Lunes, como dicen acá en Argentina, o algo así es la expresión. Pero ¿estaría realmente mejor esa paciente si hubiera empezado tratamiento en el 2005? ¿Con qué habría empezado el tratamiento en el 2005? ¿Qué usaban en Argentina en el 2005? Convivir y acetatetra, yo no creo realmente que estaría mejor que como está. Lo que no quiere decir que en algunos pacientes, si esa misma paciente tiene una declinación, yo no esperaría que llegara a 350 CD4 para empezarle tratamiento, porque después cuesta mucho más que suba en estos pacientes. Pero quiero hacer una reflexión respecto a lo que dice. Yo sé que ayer, yo no estaba ayer, hubo una mesa en que hablaron del testeo. Esos pacientes son el pelo en la leche para la estrategia de testeo con 2 test diferentes y confirmación con carga viral.
Son estos pacientes los que no se pueden confirmar con carga viral y por eso es que hay que tener algunas salvedades respecto de esa estrategia con la que sí estoy de acuerdo y que sí es muy válida para acercarse a las metas 90-90-90 y para estrategias más agresivas de tamizaje, pero estos pacientes quedan fuera, no se pueden confirmar con la estrategia que por lo demás OPS y también las guías latinoamericanas promueven. Tenemos una pregunta adelante en la primera fila. Bueno, a mí me encantaron las presentaciones, así que felicitaciones. Solo quería hacer un comentario. Desde lo práctico, me parece que lo más útil es la caída del CD4 y que nadie discute. Todos los demás puntos aún pueden ser discutidos. Si la enfermedad cardiovascular es porque tiene activación inmune o es porque fuma, por esto, por el otro. Entonces, aunque no tengamos la posibilidad de hacer estudios grandes, porque no vamos a poder tener esa opción, creo que lo que nos diga el estudio que está haciendo Roberto y lo que nosotros esperemos poder iniciar, y ahí viene el aviso que quiero pasar, es que vamos a hacer, si Dios quiere, empezar a hacer un estudio en una población de elite controles, tratarlas, y a otra población no. Helios, Fundación Huésped, Hospital Garraham y Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, midiendo tres cosas: la cuestión clínica desde ya, la virológica, la inmunológica y la inflamación, con distintas mediciones que no es el momento para comentarlas. Pero cualquier médico acá, en el auditorio, que tenga un paciente controlador de elite y quiera participar, enviar su paciente, no tiene más que, cuando termina la sesión, acercarse a mí y tomo el mail y así empezamos a hacer la red. Porque si no, en la Argentina no vamos a saber. Y por otro lado, Roberto, perdón, me tomo un segundo para decir, todas las cifras de controladores del elite, del menos del 1%, son de Europa, Estados Unidos, pero nadie sabe qué pasa en el África, nadie sabe qué pasa en el Asia, nadie sabe qué pasa en la Argentina. Y si es un poco más, aunque sea un poco más, algunos datos lo tenemos que saber. Roberto, Perdón. Y yo creo que es recalcar, reforzar el concepto de que el lead controller es una categoría también arbitraria. Digamos, quiere decir, engloba un abanico de personas que tienen una HLA especial, algunos mejores y otros peores, que logran controlar de alguna manera la infección. Porque hay lead controllers que no progresan inmunológicamente, hay lead controllers que progresan rápidamente, con baja carga viral, hay lead controllers que gatillan la carga viral de a poco y empiezan con 100, 300, 500, 1000. Nosotros tenemos la suerte de encontrar uno que está más del lado curado del abanico, digamos, en el cual le haces biopsias intestinales, cultivo viral, y no le detectás virus circulante, y sin embargo después de 2 o 3 años le encontrás carga viral. Entonces tampoco es una categoría homogénea como grupo, y por eso creemos que es muy importante caracterizarlos de alguna manera lo que tengamos acá disponible. Y la otra, una pregunta hacia vos o alguien del público del laboratorio. Nosotros decimos inmunoactivación, pero no tenemos definido los puntos de corte para determinar inmunoactivación. CD14, CD168 no se hace en la práctica habitual. Usamos proteína C reactiva, usamos dímero D, pero no tenemos una definición de qué consideramos una persona con inmunoactivación. No sé si la podemos esbozar o si podemos practicar. Hay medidores inmunológicos que sí, por ejemplo el soluble CD14, el 163, es muy difícil determinar, el rango es grande y cuanto mayor es el rango depende de la dinámica interna del test. Con respecto al porcentaje, sí, tenemos una idea del porcentaje CD38 HLDA en los CD4 o en los CD8 y tenemos un cutoff, tenemos un límite y lo podemos dividir en cuartilos también, por ejemplo, que eso nos da el rango en donde cae y cuál es el riesgo, por ejemplo, en el cuarto, cuando los hizo Peter Hunt por cuartilos, etcétera. Es decir, que es lo que vos decís, hay rangos
pero depende también de la dinámica interna del test. Y para terminar, porque se me acabó mi sesión, pero dejamos la última pregunta porque realmente tenemos unos poquitos minutos más, es verdad. Yo quería dejar más para el final, para el PREP. Pero dos cosas quiero decir. Uno, publicamos creo que este año o el año pasado, puede ser este año que publicamos, ya no me acuerdo lo que hago, una paciente que tuve con infección aguda que su pico de carga viral fue 56 y después se transformó en una elite controller por un año. Y lo que hice es agarrar a la fuente, que era el novio que había conocido 4 meses antes, le sacamos sangre, hicimos el estudio filogenético y tenía el mismo NEF, era idénticamente, pusimos las dos secuencias y eran idénticas, quiere decir que sabíamos que el novio se lo había transmitido a ella, sabíamos el momento en que transmitió, sabíamos el pico de carga viral y al año se fue al diablo. Un desastre, la carga viral se le fue a 200.000, el CD4 se bajó de un momento a otro a 200, yo me quería morir porque, viste, la hacía venir cada 6 meses tranquilo porque decía es un elite controller. Eso es un poco para reforzar esa bolsa de pacientes y que muchas veces no sabemos cuándo se te va a ir consejo, de las manos. Siempre descartar, todavía no tenemos muchos en el país, pero HIV2 que no se detecta por carga viral. Siempre hay, si tiene sí, pero el HIV2 lo podés, depende, y ese es el otro problema del test confirmatorio. Yo creo que lo que no estuve en la discusión acá de HIV, pero saben que el Western Blot no existe en Estados Unidos. Si yo quiero pedir un Western Blot, solamente la Mayo Clinic lo hace y de favor. No hay otro. Pero ustedes tienen el discriminador HB1 o HB2, que acá no está. Hay dos. El que se utilizaba antes era el multi-spot, que ahora Biorad lo saca del mercado, lo sacó el año pasado y lo reemplazó por el Genius. La ventaja del Genius es como cuando ustedes hacen un test de orina, tardan 20 minutos en hacerse, 20 minutos, así que acá esperar una carga viral no tiene ningún sentido porque podés confirmarlo con 20 minutos. Y con 20 minutos tenés las bandas, y tenés 2 bandas para el HIV2 y 4 bandas para el HIV1, incluyendo la P31. Es decir, que hasta te permite decir si es una infección reciente, porque si es P31 negativa, te va a decir que el paciente es un FIV5, que pasó que tarda de 3 a 100 días, y te permite también diagnosticar infecciones agudas. Es decir, que una cuarta generación con un Genius, que es como ¿vieron cuando hacen el de orina, que le colocan la gota y te da la rayita? O es un plástico, el plástico da la banda, lo pueden leer visualmente, lo pueden poner en la máquina y se los dan automáticamente. 20 minutos. Así que es una pérdida de tiempo estar discutiendo cómo confirmar un test que se puede hacer en 20 minutos, confirmatorio, sin esperar una carga viral. Y en ese caso, como vos decís, como Carlos creo que había comentado, podés encontrar los elite controllers. La última pregunta y ya dejamos. ¿Qué tal? Yo soy la doctora Sanabria del Hospital Parisien de La Matanza. Soy neonatóloga y para mí, bueno, todo esto es nuevo, me interesa el tema, por eso estoy acá. Y una de las dudas que tengo como neonatóloga es, ¿qué pasa con esas madres que son elite control, que vienen a tener su bebé? ¿Qué hago? ¿Cómo asumo su bebé? Porque no recibió antirretrovirales en el embarazo, se supone al menos. ¿Y cómo es el manejo? ¿Esa mujer recibe, si está embarazada, antirretrovirales o no? ¿Y qué pasa con el recién nacido, no? Yo en esto le voy a dejar la palabra a la doctora Cassetti, porque no me atrevería a responder. Yo tampoco me atrevo porque no hay tanto publicado, realmente es muy poquito, pero en realidad desde la práctica las tratamos. El problema es qué hacemos después. Y entonces hay un grupo que dice, bueno, empezamos por todo esto, y otro grupo, entre los cuales me incluyo, que dice, bueno, tenemos que seguir con lo que pensamos al principio, le suspendemos el tratamiento. No sé. Bueno, hay que asumir que la mamá está infectada. Claro, exactamente. Exacto. Profilaxis habitual. No, habitual. Entonces pasamos ahora a la siguiente mesa, a la siguiente discusión de PrEP y lo dejo a Arnaldo. Gracias, Roberto. Bueno, pasamos a la segunda mesa
Aquí vamos a discutir si corresponde o no la profilaxis preexposición. Va a hablar primero el doctor Omar Suel, que es el director del área de investigaciones clínicas de Fundación Huésped, por el PRO. Y después va a hablar Daniel Priluca, jefe de infectología del Hospital Vélez Sarsfield y del Sanatorio Temendi, que va a hablar por el contra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la invitación, sobre todo a Helios, a la doctora Isabel Cassetti. Bueno, hay una diferencia de peso, así que si a las piñas no vamos a llegar seguro porque sé retirarme a tiempo, así que vamos a la siguiente. Creo que cuando uno decide, una cosa es lo que vamos a hacer en la casa, en el consultorio con un paciente particular, pero cuando uno propone una intervención desde el punto de vista de salud pública, tiene que tener en cuenta algunas cosas como la efectividad y la eficacia, la seguridad, los riesgos aceptables, la costo-efectividad y si esto o esta intervención excluye gente o si favorece la equidad. Si uno puede hacerlo así, la verdad que tiene la posibilidad de que esta intervención sea efectiva. Y como diría en este tutorial, el año pasado pecó raro para que no nos cojan desprevenidos, porque ya está pasando en Argentina el uso del PrEP ilegal y sin ningún tipo de control y sin ninguna de estas condiciones que habíamos establecido para que sea efectivo. Tenemos que hablar de esto y tenemos que decidir en qué situación vale la pena y cómo hacemos para que esto funcione, ¿no? Entonces, yo no voy a presentar los estudios clínicos, creo que todos tuvimos más o menos la posibilidad de verlos o de escucharlos. Ya venimos desde hace 4 años, 5 años desde la primera publicación del estudio IPREX, o IPREX, sí, para los que saben inglés, que no es mi caso, que esto puede funcionar. Lo que sí les quiero remarcar es que en los últimos estudios, que son más parecidos a la vida real, la eficacia ya es más del 86%. El estudio IPREX, como recuerda, IPREX estaba acá en 44%. Y cuando uno mira o cuando vuelve a ver esos datos, los que no funcionaron o los que no funcionaron bien, se debió sobre todo por mala adherencia, por mala implementación del estudio, por mal seguimiento, por compensaciones que, digamos, en África, por ejemplo, que eran inadecuadas para ese estudio, por lo cual las personas iban solamente para recibir los viáticos. Y si miramos en el estudio las muestras que solamente tenían tenofovir detectable, vemos que la eficacia es más del 92%. Entonces es una eficacia altamente efectiva, mucho más efectiva de cualquier, digamos, de la vacuna de HIV que tenemos disponible, que es de 30%, la única vacuna de HIV, la efectividad hasta ahora demostrada. Entonces, como medida preventiva, es altamente eficaz. Y la otra cosa que tiene de bueno es que gracias a este estudio y a este modelaje que se pudo hacer, no necesita una adherencia tan alta como el tratamiento antirretroviral. Con tan solo 4 comprimidos por semana de los 7 que debería estar indicado en hombres, es suficiente para lograr estos niveles de adherencia necesarios para mantener una eficacia del 90%. Si toman los 7 días, la eficacia estimada es del 99%, o sea que es altamente efectiva. Y eso es lo que ha permitido después estos esquemas alternativos o intermitentes o asociados al evento y no continuos, lo que nos da un poco más de flexibilidad a la hora de indicar esta intervención. Entonces el primer punto, espero, no vamos a adentrar demasiado, pero es eficaz. O sea, esto que habíamos mostrado hace un rato son 14 estudios clínicos, 10.000 pacientes randomizados. O sea, hay evidencia. No podemos negar la existencia de la evidencia. Podemos discutir, contextualizar o opinar, pero de qué es efectivo es efectivo. Puede estar asociado a toxicidad, evidentemente, hasta la aspirina, diría yo cuando hablo con los pacientes, ¿no? Léete el prospecto, sí, todo tiene efectos adversos. Pero los efectos adversos son tolerables. En los estudios clínicos randomizados, digamos, menos del 1% en la mayoría de los estudios discontinuó por efectos adversos la medicación. Si vemos que las molestias gastrointestinales asociadas sobre todo a tenofovir desaparecen en el primer mes y se resuelven espontáneamente. La toxicidad renal, que es lo que más preocupaba o lo que más preocupa, es menos del 1% de creatinina a niveles bajos y que se resuelve en el 80% espontáneamente y en un 20% con suspender la medicación se resuelve. Y las complicaciones óseas, hay una pérdida del 1% de densidad mineral, que es relativamente poco en una persona joven y que se
retorna a valores normales al suspender. Y obviamente, como los seguimientos son cortos, no hay riesgo de fractura. Pero bueno, son poblaciones jóvenes y son seguimientos cortos todavía, ¿no? Habrá que ver. O sea, no es el Quaker, digamos, ¿no? Pero la ventaja además que baja el colesterol, ¿no? Aunque baja el colesterol no es el Quaker, porque el tenofovir ya saben que tiene un efecto hipolimpiamente. Hay mucha preocupación por cuánto esto va a afectar el uso de tenofovir en el futuro si genera resistencia. Y tenemos que decir que la verdad es que no hay resistencia. Revisando los 8.000 pacientes de estos estudios que han permitido ver los casos que se genotiparon los casos que aparecieron, vemos que tuvimos 248 casos de casos positivos y solamente 10, o sea, el 0,1% de los 8.000 tuvo resistencia adquirida al tenofovir. Y se salvaron de infectarse 150 personas, digamos, un precio bastante bajito para evitar 150 casos de HIV. Por supuesto que se puede hacer un modelaje matemático, ese 0,1 se va sumando, y entre 2, digamos, y en 10 años puede que la resistencia general al tenofovir aumente entre un 2 y un 8% en 10 años. Con lo cual, lo que sí, el caveat, la trampa es que ojo con la infección aguda. Si la persona empieza tratamiento con PrEP con una infección aguda que no está identificada, sí ahí puede haber mucha resistencia. Ahí sí puede haber un 27%. Y si se va a hacer, entonces tiene que serse muy cuidadoso para que estas personas estén muy seguras de que no están cursando una infección aguda en ese momento. Y para eso hay algoritmos, para eso está la OMS lanzó recientemente unos manuales y CAP ha lanzado también otros entrenamientos para detectar claramente que estas personas no están cursando infección aguda. ¿Qué pasa con las infecciones de transmisión sexual? Que esto va a ser un jolgorio, va a ser un viva la pepa, todo el mundo va a ser un desastre. Y es cierto que es una preocupación, pero si nosotros miramos el estudio PRAU, que es el más parecido a la vida real, recuerden que era un estudio en el cual se les dice, miren, yo te voy a randomizar a que te cuides durante un año y después te doy el PrEP o te doy el PrEP ahora. O sea que evidentemente había una rama en la que estaba expuesta a lo mejor que podemos hacer en la alternativa de no tomar PrEP. Sin embargo, vemos que que la cantidad de personas con las que estas personas estaban, estas son las barras de la población repartida en función de la cantidad de parejas que tenían. Como ven, eso no ha cambiado a los 12 meses. No es que aumentó, no es que gatilló el número de parejas sexuales a partir de haber empezado ni en la rama de conductual ni en la rama de intervención. O sea que estamos hablando de situaciones estables, digamos, tanto en el otro estudio, en el hipergay, el número de parejas alto, número de parejas mensuales creo que era 9, bastante alto evidentemente, se mantuvo estable y el uso de preservativo, que fue solo del 70%, se mantuvo estable. O sea que no pudimos observar en estudios que haya habido un aumento de infecciones de transmisión sexual. Pero claro, no es lo único que se puede hacer el PrEP, ni lo único que se debe hacer el PrEP. El PrEP se debe dar y se debe estimular a que se siga utilizando preservativo y que sea parte de una estrategia combinada de prevención. Y por tanto, quizás no es una intervención para todas las personas. Es solamente para esas personas que refieren que a pesar de saber que tienen que usar preservativo, no lo están usando consistentemente. ¿Y cuánto pasa eso? Bueno, eso pasa hasta en un 40% de las personas que reportan que o se les sale, o se les rompe, o tienen alergia al látex, o que les pagan más si tienen relaciones sin preservativo, o que toman mucho o se drogan y no utilizan preservativo en esas situaciones, o que para algunas situaciones o para algunas actividades les gusta y para otras no. Entonces, si uno mira los estudios en los últimos estudios, en los que tienen mejor eficacia, la población es relativamente diferente a la población HCH o a la población de transgénero habitual. Son poblaciones sobre todo con HCH, muy expuestas, el 70%, hasta un 70% tuvo alguna infección de transmisión sexual,
todas estas poblaciones, por definición, por criterio de inclusión, habían tenido un evento de sexo anal no protegido en el último semestre, y un 30% nunca utiliza preservativo. Oh, dice qué barbaridad. Pero la verdad es que en la vida real, las personas HCH son las que más usan preservativos. Si uno hace una encuesta a gente heterosexual, muy pocas personas utilizan preservativo consistentemente. Y hay actividades para las cuales a uno no le gusta usar preservativo, no se puede usar preservativo, es incómodo el sexo oral con preservativo, por ejemplo. Pero si vemos en este estudio observacional, ¿ya está mis 10 minutos? Jolín. El CAES, en este estudio no había, repito, 2 minutos y avanzamos rápidamente. Uy, se me fue. No hubo casos, a pesar de haber infecciones de transmisión sexual, pero que son background de la exposición de estas personas al tratamiento antirretroviral. ¿Es costo efectiva? Depende en qué población estamos usando. Si usamos poblaciones con alta exposición y usamos con alta prevalencia y cosas eficaces, intervenciones eficaces, es altamente no solamente costo efectivo, sino que se ahorra. Y tengan en cuenta que en Argentina el precio es solamente 650. Y miren lo que son los números necesarios para tratar. Tenemos muchísimo, digamos, el número es solamente 13 de cada 100 de personas necesitamos para evitar un caso de PrEP. En Argentina, esta es claramente la población que necesita PrEP. Son los chicos gay, jóvenes, sobre todo, miren cómo ha ido aumentando en Argentina las tasas de infección en esta población. 65% de los casos son chicos gay en esa población. Entonces, para cerrar, un caso clínico, este es Juan, tiene 58 años, es bisexual, serología negativa para HIV, tiene 2 o 3 parejas ocasionales, es medio gordo, le habían dicho que haga dieta, que haga ejercicio, viene a los 6 meses a controlarse el HIV otra vez, que sigue siendo negativo, pero nos dice que no pudo bajar de peso y sigue fumando como loco. Los que son clínicos seguramente le darían PrEP. Levante la mano el que le daría PrEP. ¿Qué le darían a esta? Yo le daría rosuvastatina. Levante la mano el que le daría rosuvastatina a este tipo. A ver. Muy bien. Bueno, ahora viene el hijo de Juan. ¿Sí? El hijo de Juan tiene 24 años, tiene una gonorrea, 4 o 6 parejas sexuales, consume alcohol los fines de semana. Dice que le explicamos que se tiene que cuidar, tiene HIV negativo. Dice que a los 6 meses que sigue usando preservativo, pero que de vez en cuando se olvida. Tiene HIV negativo, pero tiene sífilis. ¿Le daríamos PrEP? Levanten la mano lo que le damos PrEP. ¿Menos o más que hace rato? Creo que menos, ¿no? Entonces, si hay menos que hace rato, lo que tenemos que valorar es que el PrEP, digamos, las diferencias, vemos que en el caso de Rodrigo tiene alto impacto de transmisión a la comunidad, el HIV, no el colesterol. Es altamente efectivo. Muchas menos discontinuaciones por efectos adversos. No es necesario tomarlo de por vida, porque si este chico cambiara su conducta, quizás no lo necesita. Y el número necesario a tratar es mucho más bajo. Entonces no repitamos los errores de anteriores y saquemos la parte moral y saquemos el intento de control de la vida sexual de los otros y ofrezcamos a las personas cuando necesitan las estrategias de prevención que sean necesarias. Gracias. Bueno, a ver, Daniel, como dijo Mara, es una cuestión de peso, así que te pido por favor que sea sin violencia la cosa. Así es, bueno, gracias por haberme invitado a los organizadores del evento, gracias Roberto, gracias Arnaldo. Y con Omar en realidad venimos discutiendo esto hace mucho tiempo, con lo cual ya incluso sabe alguno de mis argumentos, así que vamos a tratar de cambiarlos un poco y de cambiar algunos elementos. Yo, por ejemplo, para empezar le preguntaría si el hijo de Juan, Rodrigo, en lugar de tener problemas sexuales, fuera un amante de un lugar de comidas rápidas, si le daríamos también atorvastatina o le enseñaríamos a comer como corresponde para evitar que tenga los mismos problemas que tiene el padre. Entonces ahí es donde vamos a empezar a discutir las cosas. Entonces lo primero que uno se pregunta es si es PrEP o no PrEP. Y esa es la pregunta. Y como toda pregunta existencial, tal vez no tenga una única respuesta.
Entonces, estos son mis conflictos de intereses y la primera pregunta, ya Omar la contestó, ¿es efectivo para prevenir la infección? Sí, eso está claro, no hay ninguna discusión, lo felicito a Omar, finalizamos el debate y me voy a casa. ¿Pero la abstinencia sexual es efectiva para prevenir la infección? Sí, y es más efectiva que el PrEP, 100% sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces, la pregunta es si hay que estimular todo lo que es efectivo y si el fin justifica los medios. Otro viejo debate de algunas épocas. Y el primer punto es la medicalización de la sociedad. Esta nueva epidemia con la que vivimos, en la cual hay que medicalizar todo. Ya Foucault lo iba describiendo como a principios del siglo XVIII, empieza un proceso donde, por un lado, se necesitaba gente más sana para todo lo que era la vida laboral en las fábricas, el desarrollo industrial, y eso fue ejercitando un modelo de medicalización en la cual el ser humano se transformaba en un ser biopolítico. Y a eso, en la evolución de la historia, se le fue sumando la industria farmacéutica y los médicos. Los médicos que empezamos a ganar una cuota de poder con con el modelo médico hegemónico, con nuestra participación en un montón de decisiones sobre la gente, y posteriormente la industria farmacéutica que empieza a hacer su negocio. Esta definición de Quillor, fíjense esta frase: la medicalización como la conversión en procesos patológicos de situaciones que son y han sido siempre completamente normales, y el pretender resolver mediante la medicina situaciones que no son médicas, sino sociales, profesionales o de las relaciones interpersonales. ¿Qué más a esto aplican las relaciones sexuales? Y esto de la medicalización, fíjense, esta foto la saqué en el subte de Harlem, allá hace 10, 12 años, recién salía este medicamento, una vez al día. Esto podría ser la publicidad de la moto que está atrás del muchacho, podría ser la publicidad de un perfume, pero no, es la publicidad de un medicamento y que vos que querés decidís lo que tenés que tomar ante una enfermedad como el HIV. Y eso, por supuesto, nos empieza a invadir hoy, lleno de publicidades sobre el PrEP, y donde nos pone nuevamente en el centro a nosotros los médicos como prescriptores. Entonces alguien me va a decir, pero las guías, la Organización Mundial de la Salud recomienda PrEP, todo el mundo recomienda PrEP. Sí, yo vengo a bailar con la más fea, eso está claro. Entonces cito este artículo de Doval, donde analiza a las guías como el nuevo dogma escolástico. Doval decía, años atrás, cuando alguien le preguntaba algo en una universidad, a un profesor decía, lo dijo Aristóteles, y se acababa la discusión. Hoy nos dicen, lo dice la guía, o peor, lo dice el up-to-date, ¿no? Los nuevos residentes. Ahora, las guías analizan, fíjense, solo la mitad de los estudios que se hacen en Europa se publican. Los metaanálisis usan distintas metodologías. Menos del 50% de las guías registradas cumplen las recomendaciones del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Y al menos el 50% no muestran los conflictos de interés de los autores. Solo el 5 al 10% son evidencia 1. Y podemos discutir lo que es evidencia 1, pero nos llevaría mucho más de los 10 minutos que me voy a pasar que tengo. Entonces la pregunta es si uno se va a dedicar a prevenir el HIV o promover la salud sexual. Entonces, hacia eso es hacia donde tenemos que apuntar, porque existen las otras ETS, la hepatitis y el embarazo, y otras cosas, HPV, etcétera, un montón de cosas de las que podríamos ir hablando. Por otra parte, Omar los mencionó, hay efectos adversos, hay posibilidades de resistencia, ya lo vamos a comentar. Y lo más importante para mí es que aprendimos las lecciones. O sea, un día nos enteramos que existía el HIV y se transmitía sexualmente. Un día nos enteramos que existía la hepatitis C. Y hace un año nos enteramos que el Zika se transmite sexualmente. ¿Podemos prevenir todas estas cosas y nuevas cosas que todavía ni preveemos que puedan existir utilizando preservativo? Tal vez sí. O sea, esta lección creo que la tenemos que aprender. Los estudios, como dijo Omar, no muestran aumento de otras ETS, pero eso no es la vida real. Todos los días aparecen nuevos reportes de aumento de sífilis y uretritis y de menor uso de preservativo. Y lo que no dicen es que las ETS son un factor independiente de riesgo de transmisión de HIV. La gonorrea aumenta 8 veces el riesgo de transmisión. Entonces, esos pacientes que a su vez tengan infecciones de transmisión sexual van a transmitir más o están más
propensos a infectarse. Por supuesto que aparte sabemos el problema de la resistencia a los antibióticos del gonococo, pero bueno, eso por ahora no los muestro. Esto lo muestra, se publicó en AIDS el año pasado. Aumento de PrEP, aumento de ETS, gonorrea, clamidia, sífilis un poco más bajo. Y disminución del uso de preservativo. La teoría de que no les vamos a decir de que los usen es muy bonita, pero no es lo que pasa en la vida real. Y la verdad que en Argentina tenemos una epidemia de sífilis absolutamente descontrolada y justamente en la población en la que estamos planteándonos usar el PrEP. A mí me resultó muy útil este análisis, este trabajo que presenta el Hospital Fernández este año en SADI, donde analiza una gran cantidad de sífilis, etc. Pero lo que me gustó fue esto. En HIV positivos, la supresión virológica se asoció a mayor tasa de recaída. ¿Qué pasó? Les enseñamos a los pacientes que cuando tienen cargas virales indetectables no transmiten, no se cuidan. Les enseñamos a los pacientes que tomando una pastillita no se van a infectar de lo que más miedo le tienen, no van a usar más preservativo. Y esto es vida real, no son los estudios dedicados a eso. David Sackett, que es uno de los creadores de la medicina basada en la evidencia, decía que lo que nadie explica en los estudios randomizados, cuando él los defendía, ojo, es por qué los pacientes mejoraban también con placebo. Entonces, los estudios clínicos no siempre son la vida real. Efectos adversos. Sí, Omar nos dice, no, bueno, lo suspendés, sí. Bueno, pero existe. Existe y va a haber que monitorearlos. En los análisis de costo, ¿cada cuánto le vamos a hacer a estos pacientes una densitometría mientras lo tomen? Eso no está claro. ¿Cada cuánto le vamos a medir el filtrado glomerular? Eso no está claro. Entonces vamos a esperar que tenga un daño para que no tenga otro daño como el HIV y que no aumentan las fracturas. Si cae la densidad mineral ósea, van a tener más fracturas. Y resistencia, como bien dijo Omar, hay pocos reportes, poco y nada. ¿Qué tenemos que esperar que haya más? 3 a 5% de los pacientes nuestros, naif, tienen la 184. Quiere decir que hay un montón de pacientes a los cuales le vamos a hacer monoterapia de PrEP, que sabemos que es mucho menos efectiva que la biterapia que estamos usando. Por otra parte, muchos de nosotros somos infectólogos. Un concepto fundamental de las profilaxis quirúrgicas, por ejemplo, ¿cuál es? Tratar de no usar los antibióticos que usaríamos para tratar al paciente si se infecta. Y nosotros estamos haciendo prevención con las drogas de primera línea, porque hoy siguen siendo tenofovir, emtricitabina, drogas de primera línea para tratar el VIH. Para colmo, experimentos con cabotegravir, etcétera, que nos van a complicar. Pero bueno, eso. Y después está el tema de los costos. A ver, ¿quién paga esta situación? O sea, esto tiene un costo y yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Omar que es costo efectivo. Eso va a depender de los escenarios. Si nosotros, por ejemplo, usamos efavirenz en la Argentina, el costo que le agrega el efavirenz a la tenofovir emtricitabina es muy bajo. Y en realidad, lo que te dicen los estudios cuando uno limpia un poco, es que tenemos que medicar 100 personas en un año para evitar 8 infecciones. Si usamos efavirenz, esto no es costo efectivo. Y eso sin contar los controles clínicos, densitometrías, etcétera, que les tenemos que hacer. Estados Unidos también analiza los costos, este es un cuadro muy complejo, ni lo termino de entender, pero es una preocupación. O sea, ¿quién es el que decide no tratarse? El otro día vino un paciente al consultorio. El paciente me dice, es un paciente que yo le había dado posexposición, me voy a pasar 2 minutos, posexposición, hacía unos años, y esta es literal, era heterosexual, tengo una despedida de soltero donde va a haber prostitutas, y me dijeron que tomando una pastillita tengo menos riesgos de HIV. Porque eso es lo que va a pasar, o sea, esto que va a ser para los hombres que tienen sexo con hombres, y al heterosexual que viene a decir eso no se lo damos. ¿Cómo vamos a discriminar? Entonces yo le dije, mira, no hay ningún problema, podés usar preservativo o comprarlo en la farmacia. ¿Y cuánto cuesta? 6 lucas. Ah, no, sacame. ¿Y no puedo comprar 4 pastillas? No, tenés que comprar el frasquito. Bueno, entonces el tema de los costos hay que considerarlo.
Y la otra pregunta es si fracasaron las campañas de uso de preservativo. La realidad, Omar me va a decir, bueno, pero la gente no usa preservativo. Y es verdad, tiene razón. Ahora, ¿qué es lo que haría un publicista cuando su campaña no funciona? Entonces, los publicistas se replantean cómo cambiar las campañas y no la situación que es la que estamos acá. ¿Cuánto hace que no vemos una propaganda de uso de preservativo en la Argentina? Meses, años, etcétera. Cualquier publicista, la Coca-Cola, si una campaña de publicidad le sale mal, no deja de hacer publicidad. Cambia el mensaje, busca otro gerente de marketing, etcétera. Entonces tenemos que cambiar el mensaje y la forma de llegar a la gente para que entienda cómo se tiene que cuidar, que no es con una pastillita. Y como decía Omar, a confesión de parte, relevo de pruebas. Esto lo publica Gilead. Esto funciona en la medida que se tome. Todos sabemos los problemas que hemos tenido con la adherencia de los pacientes que estaban enfermos. Fue una lucha larga, está bien, teníamos otros medicamentos, etcétera. Y ahora aspiramos a que la adherencia sea del 80-90% en la dosis que tenga que tomar, porque eso de los 5 días es para el tipo que tiene relaciones sexuales una vez por semana. El tipo que tiene 3 veces por semana no le funciona. ¿Vamos a conseguir ese nivel de adherencia? Y el preservativo, que nos dicen que parece que es un poco más bajo, pero no están hechos los análisis adherencia o no de preservativo. Todos sabemos que el preservativo, bien usado, su adherencia probablemente sea tan efectiva como la de el PrEP. Entonces, para hacer algunas conclusiones, obviamente disminuye la transmisión de HIV, no evita otras infecciones, claramente, promueve indirectamente el no cuidado, porque eso es lo que nos dice la vida real. Aparece el riesgo de toxicidad y de resistencia, que habrá que analizar con los tiempos, puede aumentar los costos, y coincido con Omar, tal vez haya poblaciones vulnerables donde específicamente tengamos que usarlos, fundamentalmente trabajadores sexuales, que a veces no pueden decidir por sí. ¿Saben por qué desaparecieron los sitios de fumar para fumadores en los bares? Porque el que no podía protegerse era el mozo. El mozo que tenía que atender a esos fumadores no estaba protegido. Entonces, para defender a eso, que eso sí es equidad e igualdad, sí se sacaron directamente de los bares. Entonces, en poblaciones vulnerables, muy vulnerables, también tal vez lo tengamos que usar. Podríamos agregar parejas discordantes. De hecho, yo lo he prescripto en parejas discordantes que buscaban embarazo. Pero recordar siempre que hay otras estrategias posibles. Y si hablamos claramente, el diagnóstico y tratamiento precoz en un país donde tenemos un 30% de diagnóstico tardío es mucho más efectivo que el PrEP. Supera el 96% y me parece que es la estrategia a la que tenemos que apuntar realmente. Gracias por su atención. Bueno, gracias a los dos, realmente nos hemos divertido un rato. Yo me quiero quejar, a mí me sonó el clean ahí al toque, a mí me parece que me cagaron. Ya tenemos Hay que calibrar la primera intervención. A ver, vamos a ver. Ahí tenés el micrófono. No. ¿Quería decir eso, no? Yo no soy médica, soy psicóloga y hace muchísimos años que me vengo especializando en VIH y evidentemente, inclusive en el planteo de ustedes dos, el tema de lo que es la salud mental no existe. Pongo, saco, medicalizo o todo lo demás. Y realmente, inclusive ayer se habló de un tratamiento con una visión más holística en el caso de transgénero. Y esto va a todos los médicos con sumo respeto, en donde siempre me he manejado en equipo muy bien, pero creo que el área en cuanto a la salud mental, en cuanto al realmente poder trabajar en equipo, por ahí es dudoso, ¿no es cierto? Pero decir, bueno, ¿qué pasa podría haber una adicción? Y, por ejemplo, un adicto al sexo te está pidiendo constantemente un PrEP. O sea, esto es como una observación y un gran interrogante y una posibilidad de que,
tengan en cuenta un poco más lo que es la salud mental y qué pasa con esto de lo cotidiano, de las emociones y el armonizar el intelecto con los afectos, ¿no? Bueno. Sí, claramente hay cuestiones endémicas en la epidemia gay, sobre todo en gay joven y transgénero. Hay diferencias sustanciales, sobre todo en los chicos jóvenes. Tienen, digamos, cuando nosotros hacemos las encuestas, por ejemplo, la posibilidad de intercambio de parejas, de número de parejas, de contactos múltiples o reuniones sexuales múltiples, búsqueda por internet, son muchísimo más altas, obviamente, que en otras poblaciones. En poblaciones transgénero, por ejemplo, tenés 120 relaciones sexuales diferentes mensuales. ¿Vos sí en qué tiempo? ¿Cómo lo podés hacer? Digamos, ¿cómo, no? Obviamente son trabajadoras, muchas de ellas chicas trabajadoras sexuales. Entonces, claramente hay condiciones estructurales que hay que evaluar. Por un lado, por ejemplo, en los estudios en huésped, el mayor predictor de HIV positivo en mujeres transgénero es no tener casa estable, no tener vivienda, porque es marcador de trabajo sexual, de exposición, y entonces ahí, por eso al decir sindémico hay un montón de factores que no podés ver solo como médico o solo como prescriptor de PrEP, sino que tenés que trabajar en conjunto. Y también es cierto, y es muy diferente de la epidemia en chicos jóvenes gay, en los cuales a veces parece, digamos, como, no sabemos todavía mucho de esto, pero es como dos epidemias, en chicos jóvenes y en gays de 50 años, 55 años, que ya están, digamos, que están más en la onda del barebacking o otras conductas, digamos, más grupales, ¿no? Que son los riesgos de hepatitis C en Europa. Pero hay que aprender más de esto. Y a veces es difícil cambiar las conductas en estas personas, o en estos grupos en realidad, porque son como modas también que se instalan y donde se puede. Pero claramente creo que al final terminamos de alguna manera coincidiendo en que el PrEP es una cosa que se instaló por la eficacia, que posiblemente no está indicado para todo el mundo, pero que posiblemente hay grupos específicos que tenemos que evaluar cómo vamos a empezar a implementar eso, quizás. ¿Alguna pregunta? Yo creo, ¿Ya? Omar... Perdón, ¿hay una pregunta por ahí? ¿No hay preguntas? No. Yo creo, Omar, retomando un poco lo que charlaban recién, que sí, que nos falta un poco la visión holística a nosotros los médicos en general, y en este caso en particular, tomando un poco lo que decía Daniel recién, creo que, y lo que decías vos también, de las poblaciones a las cuales podemos llegar a indicar el PrEP, creo que a todos nos ha pasado que cuando empezamos a hablar de que la epidemia estaba controlada y que un paciente VIH positivo podía tener una vida normal y que no difería demasiado de los pacientes, de las personas VIH negativas, a todos nos ha pasado, por lo menos creo que a todos nos ha pasado, que hemos visto un incremento del no uso del preservativo entre los pacientes que venían a consultarnos. Creo que este es uno de los riesgos más importantes, algo de esto hablaba Daniel, y creo que esto tiene que ver también con esto de una visión un poco más holística y de entender con qué poblaciones estamos tratando y a qué población realmente podemos dar y a qué población realmente no podemos indicar el PrEP. Y tener en cuenta, creo yo, que si hoy pudiéramos decir que hemos curado el HIV, supongamos que hoy sale la vacuna, sale el remedio, sale lo que sea, y no existe más el VIH, ¿podríamos decir no se usa más preservativo? Creo que no, que es todo lo contrario. Entonces creo que conjuntamente con aquellas poblaciones a las cuales podemos indicarle PrEP, lo que sí tenemos como una deuda muy importante, me parece, es el tema del aumento de las enfermedades de transmisión sexual, que recién mostraba Daniel los números. En el IPERGAI tenemos que el 42% de la población tuvo enfermedad de transmisión sexual, estamos hablando de otro contexto. En la Argentina vemos el crecimiento realmente
descontrolado, como decía Dani recién, de las enfermedades de transmisión sexual, y creo entonces que debemos hacer mucho hincapié en el tema del uso del preservativo, ante todo, en todas las poblaciones sexualmente activas. Bueno, en realidad coincido, obviamente, Arnaldo, y por ahí hablando más fuera de la presentación, nadie puede discutir que el PrEP pueda ser útil. Pero cuando el PrEP parece convertirse en la cuasi única, porque más allá de que todos digan, no, bueno, existen las otras, la verdad que hoy a cualquier congreso donde nosotros vayamos, hay más conferencias sobre PrEP que de otros temas. Entonces, por alguna circunstancia, será la industria, será determinadas necesidades de otros sectores, se fue transformando el PrEP en lo que parece una estrategia fundamental. Y cada vez más hay trabajo, cuando uno empieza a revisar el tema, de uso de PrEP en heterosexuales, o sea, ya no lo estamos limitando a grupos de alto riesgo. ¿Y cuál es el límite en esos heterosexuales? Las guías dicen el que haya tenido una enfermedad de transmisión sexual en el último periodo. El que haya tenido una relación sexual sin haberse cuidado en los últimos, ¿cuánto es? ¿6 meses? 6 meses. Pero... está bien. Cuando, digamos, si tomamos esas guías, la verdad que toda la población sexualmente activa necesita PrEP. Entonces, el tema es ver hacia dónde, por lo menos como sociedad, apuntamos con la prevención. Y el PrEP, que ya sabemos que sirve, lo pasamos a limitar esa discusión en esos pequeños grupos vulnerables que realmente, seguramente van a ser beneficiados. Yo en eso también estoy totalmente de acuerdo. Digamos, la epidemia de enfermedad de transmisión sexual viene creciendo, acá todavía no hay PrEP, eso viene creciendo y hay que responder de alguna manera, porque el resultado de cambios sociales y de cambios de formas de asociación de la gente y de relación de la gente que todavía no hemos podido saber, digamos, proteger de alguna manera, ¿no? Claramente el PrEP también, o los programas de PrEP en estas poblaciones son una forma de bajar la circulación de infecciones de transmisión sexual, y hay un estudio en Estados Unidos que demuestra que a partir del PrEP la incidencia de nuevas infecciones, y vos mostrabas, la incidencia de sífilis había caído, la incidencia de las otras, o estaba estable, digamos, no creció. La incidencia de las otras infecciones de transmisión sexual aumenta o es alta también porque aumenta la capacidad diagnóstica. Nosotros acá, ninguno de ustedes seguramente, o muy pocos, tienen la posibilidad de pedir una PCR para clamidia o para gonococo porque no está disponible casi en ningún lugar de Buenos Aires, y si llegara a estar disponible es carísima. Entonces, la posibilidad de diagnosticar cuando uno empieza a hacer proyectos de PrEP o de programas de PrEP, aumenta el reporte y aumenta la incidencia. Yo no hice mi declaración de conflicto de interés, igualmente al inicio, y yo estoy trabajando en PrEP y estamos trabajando en la Fundación WEPED en un proyecto de investigación de PrEP para hombres que tienen sexo con hombre y transgénero, con Truvada y con cabotegravir. Me había olvidado de decirlo al comienzo. Yo vuelvo a decir, las cosas que vos decís son ciertas, pero la verdad que hay una evolución de las cosas. Y no solo, vos me decís, estos hombres los controlamos más. Bueno, eso será en programas muy especiales, en países muy especiales, que pueden no solo dar PrEP, sino hacerles un tipo de control y seguimiento que es muy especial. Pero empiezan a aparecer, entonces, los PrEP para otras ETS. Entonces, también les vamos a dar, o sea, la relación sexual va a tener que tener el Viagra, el retrasador de la eyaculación, la tetraciclina y más medicalización que eso imposible de considerar. Pero la vida real, la verdad, yo tengo pacientes que tienen la suerte de viajar y en el último mes 2 pacientes vinieron a decirme, esto es real, en Nueva York están todos locos. No quieren tener sexo si le decís de usar preservativo. Ellos dicen que toman la pastillita y con eso están bien. O sea, se niegan a tener sexo con preservativo, aunque su pareja sexual ocasional se los pida. Eso es la vida real y hacia eso lleva. Sí, Perdón. Eso no es culpa Carlos quería hacer un comentario y con esto cerramos porque estamos ya sobre el tiempo. Yo no le echaría la culpa al PrEP de eso. No hay que olvidar que
el VIH y las ETS son enfermedades, pero también son marcadores socioculturales y sociocomportamentales. El abandono, no digamos del condón, de las medidas de sexo seguro vino mucho antes de la PrEP y tiene que ver con la pérdida del temor al VIH. Lo único que logró frenar las nuevas infecciones fue cuando empezó a aparecer una letalidad altísima por VIH y se vio una curva epidémica de freno. Por lo tanto, la respuesta médica y social tiene que ser transversal e integral, porque este es un problema enorme en todas partes del mundo, mucho más allá de PrEP o no PrEP. El tema de las ETS está disparado. En Chile aparecieron casos de muerte por sífilis en adultos, una cosa que estaba totalmente erradicada. Solo había en pediatría algunos casos de sífilis congénita, ningún adulto se moría de sífilis. Hay muertes de adultos por sífilis. ¿Qué ventajas tiene la PrEP más allá de la PrEP? La PrEP no nos gusta a nadie nos gusta darle medicamentos a personas que no están enfermas, pero la ventaja es que implica un control cada 90 días en las cuales se pueden hacer tamizajes de enfermedad de transmisión sexual, además de los tamizajes de VIH. No se puede dar PrEP over the counter o prepmáticos en las discos. Esto tiene que ir con un control médico cada 90 días, si no vamos a estar tratando infecciones agudas, seroconvertidores, y ahí sí que el panorama epidemiológico va a cambiar. Entonces, es una estrategia desde la ciencia, pero que apunta a una situación que está fuera de control. El cambio de conducta sexual, y Omar lo puede decir, nosotros también estamos haciendo estudios en Chile, es tremendo. Eso que vieron, alguien dijo hay que irse a Estados Unidos, yo lo escuché en primera fila por 10, 19 parejas sexuales. En la semana universitaria, los jóvenes en Chile tienen 4 o 5 parejas sexuales distintas en una semana. Esa es la realidad. El sexo bajo influencia de alcohol, de drogas, estimulantes, es una realidad. Y en esos chicos, uno no saca nada con reforzarle el uso del condón porque ni siquiera saben cuántas parejas sexuales tuvieron la noche anterior. Por lo tanto, no usan condón. Hay que hacer estrategia. La educación, por cierto, pero ¿cuánto se demora una estrategia que promueve un cambio comportamental? Años. No va a responder a la gravedad de la epidemia actual. Ahora, la PrEP se termina cuando se alcanza el 90-90-90, una vez que o el 95-95-95, todas las personas infectadas están en tratamiento y no hay transmisión. Y le damos tratamiento a las personas que están infectadas y no a las no infectadas. Pero mientras tanto, yo creo que en ciertas poblaciones la PrEP es indispensable. Yo no quiero ver más pacientes que vienen por una hepatitis B, se van de alta de la hepatitis B y al año me llegan con el VIH, habiendo podido ser prevenido con estrategias efectivas. Bueno, estamos en tiempo. Les agradezco las intervenciones. Gracias a todos ustedes, Roberto. Gracias a todos y gracias por la